Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mural de Memorias y a una sección que voy a abrir en este espacio de Mural de Memorias que se llamará Tiempo de Investigación para el Mural de Memorias. Si no tienes idea de qué es el Mural de Memorias, te recomiendo ver la lista de reproducción de este canal en el que se publica este contenido, en el canal de Science y ver la lista de reproducción que se llama Mural de Memorias y ver el primero de el más antiguo de los videos que hay en esa lista de reproducción. Pero para no hacer largo el asunto, Mural de Memorias tiene que ver con una actividad que hago mensualmente, dos veces mensualmente, que es tomarme una foto. Permítanme un segundo, a ver cuál, creo que eh, bueno, este tiene abiertas muchas páginas de internet, pero bueno, nos vamos a ir a Instagram. Instagram, ¿dónde estás? Instagram. Y la situación no, sino el perfil que se llama Mural de Memorias Science, como aquí en pantalla están viendo que dice Proyecto SR Science. Buscan Mural de Memorias Science, la palabra Science como está escrita en pantalla, y le dan clic. Y ahí encontrarán una serie de fotografías mías desde enero del 2024. Y entonces, febrero 2024, en marzo no lo hice ese año, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero 2025. Para este segundo año, Mural de Memorias va a tener dos fotografías, enero 2025 uno y enero 2025 dos. Y eh, febrero, bueno, también va a tener otro tipo de información. Aquí quise hacer una microhistoria que se llama Ahí vienen los pájaros. Hace unos días construimos una casa de pájaros con mi hijo. No fui, hoy fuimos a la finca para instalarla y sin darse cuenta, mi hijo cometió un error. ¿Cómo le explico a él por qué el abuelo casi le da un infarto cuando escuchó a mi hijo decir, ahí vienen los pájaros? Esa simple frase por un instante sacó a mi abuelo del deterioro de su pérdida de memoria y le hizo revivir el más traumático de sus recuerdos, cuando antes de morir sus padres le dijeron, ahí vienen los pájaros. Para quien no sabe, los pájaros son un grupo, son una organización, eh, fue una organización de autodefensas, un grupo paramilitar eh, de inclinación de derechas en Colombia, inclinación política de Colombia, que asesinaban a liberales. Estos pájaros se les llamaba los pájaros. Y entonces quise jugar con esas palabras de ahí vienen los pájaros, las aves vienen, los pájaros vienen. Y con el tema de que en el 48, 49, no recuerdo exactamente los pájaros.
para tener un poco más de, de conocimiento de quiénes son los pájaros. En Colombia se dominan pájaros a un grupo armado ilegal que existió durante los años de la violencia. La violencia es un periodo histórico en Colombia que va de 1940 y 1920, vea pues, 1940, 1920 a 1960, ¿sí? Conformado por campesinos y habitantes de afiliación conservadora y mataban a gente liberal, eh, procedentes de pueblos con esta afiliación. Entonces jugar con el recuerdo de un niño, de un abuelo de los años 20, que era un niño de los años 20, 30, 40, 50, 60, que vivía en el campo y escuchar a sus padres decir, ahí vienen los pájaros, ¿no? Y eh, aterrarse porque prácticamente los padres de afiliación liberal, se puede entender que eran afiliación liberal, fueron asesinados por estos pájaros. Entonces quería crear una historia, micro historia, de ahí vienen los pájaros. Y las fotos de febrero 2001, es febrero 2025, foto uno, y el día de hoy me tomé la foto número 2 de febrero en el mismo lugar, ¿sí? No simplemente se trata de unas fotos que me voy a ir tomando, sino de una documentación que voy a ir haciendo sobre el estado, sobre sobre el tema, ¿no? Bueno, el estado del edificio que está a mis espaldas, que se puede ver acá y que se puede ver acá, que está en una obra de construcción detenida en el tiempo, eh, sobre el estado de la construcción del Museo de la Memoria, pero no solo eso, sino del conocimiento que voy adquiriendo sobre la historia del Museo de la Memoria y más que la historia del Museo de la Memoria sobre el tema de la memoria en Colombia, de la memoria colectiva en Colombia. Entonces, estoy en ese ejercicio de buscar información y entre la información que busqué, no recuerdo, bueno, ¿dónde está? Aquí está. Yo utilizo una aplicación muy buena que no es propaganda pagada ni nada de eso, pero creo que es bueno recomendarla porque a mí me ha servido muchísimo, que se llama Notion. Notion. Esta aplicación donde está esto que se llama Notion, ¿sí? Tengo un perfil en esa aplicación y ahí hago diferentes registros. Tengo registros de la producción, de las publicaciones de mi contenido, registros de cuando publico, las fechas de publicación, el estado de esta publicación, si está en creación audiovisual o está en producción o en, sí, preproducción. Y bueno, trato de hacer ese ejercicio de clasificar los contenidos entre fijos y ocasionales, registros de ingresos, gastos, objetivos y compras del proyecto Señor Science, este proyecto inmenso que se llama Señor Science, y dentro del proyecto hay un mini proyecto, un proyecto secundario que se llama Mural de Memorias. Entre esos registros, pues está el registro, voy a abrir un poco esta información aquí y ahora acá.
no tengo esa categoría. ¿Dónde es que está? Ventana web, control C, control V. Voy a abrir un poco acá la página de internet para que lo vean de mejor manera. Voy a cerrar esto para que lo vean mejor. Hasta acá más o menos. En ese registro, en esos registros, pues están las diferentes producciones que tengo en el canal. Varias de las producciones, no las tengo todas registradas. Las más importantes son Escarbando la Historia con sus diferentes protagonistas, el Centro de Operaciones Espaciales que tiene que ver con el canal principal de este proyecto y está Mural de Memorias. Y en Mural de Memorias empecé a, a buscar primero en internet, empecé a buscar primero en internet y en YouTube los, los, eh, los videos que hablan sobre el estado de moral, sobre el estado de la construcción del Museo de la Memoria. Podemos ver que el 6 de abril del 2015 es la fecha más antigua de los videos, creo. 2015. Y en este video, perdón Somos por, traders. perdón por la propaganda ahí, Somos una mezcla de habilidad. perdón, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces hay que tener en cuenta de que el Nacional de Memoria Histórica está a cargo, es quien dirige parte de la construcción del Museo de la Memoria, y en la página oficial de este Nacional de Memoria Histórica hay un apartado que tiene que ver con la construcción del mural la construcción del Nacional de la Memoria. 2015. En abril de este año se cumplen 10 años de la publicación de este video. Este era el predio donde se iba a construir ese museo. Y bueno, ¿dónde es que está? Aquí está. Pues ya se construyó parte de la obra, se construyó y aquí está, aquí se puede ver. Pero bueno, no vamos a ver el video completo. El hecho es que aquí dicen, aquí se construirá el Museo de la Memoria en este predio, bla, 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 bla. 2015. Sin embargo, encontré de el Yogi Podcast eh, esta mujer que se llama, esperen un segundo. Hola, mucho gusto. Es la primera vez que nos vemos por este medio. Soy Ashley Rodríguez y Ashley Rodríguez. Bueno, y Ashley Rodríguez crea un video hace 4 años, 16 de septiembre del 2020. Perdón. Aló. Buenas tardes. No, estoy muy ocupado, no lo puedo atender en este momento. Hasta luego. No, asesor de Movistar, asesor de... Bueno, perdón por eso, perdón por eso. Ashley habla de la historia del museo y ella dice en este video, lastimosamente, pues el canal solo tiene 5 suscriptores y creo que desde hace muchos quedó inactivo.
pero ella en ese video habla de la historia del museo y entre la historia del museo, pues yo llegué finalmente a, vamos a resaltar, vamos a saltarnos una parte de su video. Bueno, para empezar, toca entender que esta línea del tiempo viene desde hace mucho tiempo, muchos años. En el 2005, entonces, nos vamos a gobierno de Uribe. En este año se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Entonces yo estaba esta tarde mirando este video y dije, claro, a esta lista le faltan documentos, le faltan no solo guiarme por videos de YouTube, sino guiarme por otros documentos. Entonces fue una fuente de información bastante valiosa para llegar a conocer pues el nombre, prácticamente solo el nombre de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Y entonces en ese momento busqué Comisión Nacional de y creo que está aquí, no, ¿dónde es que está? Eh, bueno, empecé a buscar decretos. La Comisión Nacional de Reparación, espérenme un segundo. Voy a cerrar esto, 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 esto. Esta es Ley 1448. Dejémosla abierta, cerremos. Ah, mira, aquí está. Y entonces, pues empecé a buscar información y pues información muy superficial de, de Wikipedia, pero voy a leer tanto las leyes como los decretos y toda esa vaina. La cuestión es que en la ley 975 del 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y estaba en ese ejercicio de empezar a extraer información de eso. Entonces anoté esto y entonces dije, ¿por qué no empezar a hacer esto de manera pública? Sí, o sea, claro, a mí me interesa la construcción del edificio físico de de, del Museo de la Memoria, ¿sí? O sea, me interesa saber, bueno, cómo fue el proceso para, o sea, cómo llegamos a tener el edificio terminado. Quiero llegar al punto de cómo llegamos al edificio terminado. El hecho es que no se ha terminado, ¿sí? O sea, desde el 2005, desde el 2015, en el cual aparece ese video en el cual, en este video, así será el Museo Nacional de la Memoria. Hace 9 años, hace 10 años, se habló del predio. Este es el predio en el que se construirá el Museo Nacional de la Memoria. Ella era la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica de la época. El predio hace parte del proyecto distrital Eje de la Paz y de la Memoria, el cual integra varios sitios emblemáticos de la violencia contemporánea. Entonces busqué esa información también. Varios sitios emblemáticos de la violencia de la paz y de la hace parte del proyecto distrital Eje de la Paz y de la Memoria, el Eje de la Paz y de la Memoria. Entonces vamos aquí. Ah, no. Es acá en estudio, Colombia. Y entonces llegué a esta página de WordPress, que es Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que queda más arribita del museo, donde va a quedar el Museo Nacional de la Memoria. Más arriba queda este edificio.
que es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Ese se construyó hace años, pero entonces hay una cosa que se llama Eje de la Paz y de la Memoria. Entonces empecé a buscar información, pero dije, carajo, el video de Ashley, muy interesante, no lo he visto completo, pero este video ya abre las puertas muchísimo a, bueno, esto viene de años, ¿no? Y viene del 2005, de la Ley de Justicia y Paz. ¿Y esa ley qué? Entonces yo empecé como a preguntarme, bueno, ¿esa ley qué? ¿Cuál es el papel de las víctimas? ¿Dónde están las víctimas? Sí, entonces, eh, claro, si bien mi intención es que se construya este edificio y que este edificio se termine y poder entrar a ese edificio y ver las obras que hay en ese edificio, ese es uno de los objetivos a lograr. También es un proceso de reconocimiento y de conocimiento de toda la historia que hay detrás de ese logro. Sí, o sea, no es, o sea, han pasado, han pasado 10 años van a pasar 10 años de, eh, de esta publicación y el edificio está en veremos. Sí, o sea, el edificio en parte está en veremos. Entonces, eh, cual integra varios sitios emblemáticos de la ay, perdón, es que no sé si se escucha bien, son con los audífonos o sin los audífonos. violencia contemporánea ocurrida en el país. La construcción se realizará en un área aproximada de 14.000 metros cuadrados. Será una obra arquitectónica de carácter memorial con la cual se busca rendir un tributo y un homenaje a las víctimas de la violencia contemporánea en nuestro Entonces quería ver estos videos, porque como pueden darse cuenta aquí, tengo video de YouTube donde hablan diferentes directores, donde habla el presidente Iván Duque, donde habla Santos, donde habla la directora de la época, donde habla otras personas, eh, donde hablan otras personas, noticias de la prensa que empecé como a buscar. En Veremos está la construcción, en Mala Construcción, del 2025, Museo de la Memoria de Colombia será decretado obra inconclusa. Entonces, dándole el seguimiento a esta obra finalmente, porque claro, quería sacar fragmentos y los voy a sacar. Voy a sacar fragmentos donde habla la directora hace 10 años, este pedazo contexto que me parece supremamente importante, pero este pedazo me llama mucho la atención. contemporánea en nuestro país. La construcción del Museo Nacional de Memoria fue ordenado por la Ley 14. En nuestro país. Una obra arquitectónica de 14.000 metros cuadrados. Será una obra arquitectónica de carácter memorial con la cual se busca rendir un tributo y un homenaje a las víctimas de la violencia contemporánea en nuestro país. Sí, o sea, se busca darle un tributo y un reconocimiento a las personas que han sido víctimas de este conflicto. Y el museo está hace 10 años en Veremos. Todos los políticos alrededor de la construcción de este museo, hasta donde he visto, hasta donde he escuchado, siempre están diciendo, ay, no, pongamos en el centro a las víctimas y a las víctimas y a las víctimas. Y el edificio donde van a estar las víctimas, donde se va a construir la memoria colectiva para la ciudad de Bogotá, supongo que en otros lugares, o sea, parte de la investigación también es ver hey, qué pasa en las diferentes regiones
que pasa en todos los territorios y empezar a recolectar, bueno, en tal territorio se ha hecho este ejercicio de memoria y empezar a divulgarlo en un inicio sin hacer parte de ningún tipo de organización. Sí, o sea, en un inicio sin hacer parte de ningún tipo de organización. No quisiera vincularme a las víctimas porque personalmente siento que no he sido víctima del conflicto armado. Y entonces abanderarme de una lucha de las víctimas sería algo eh, que no iría con el sentido de esto, ¿no? Eh, o hacer parte de una organización. Me gustaría trabajar, no sé, en el museo, me gustaría trabajar en algún centro de memoria, me gustaría hacer un trabajo también con las comunidades y con las víctimas y o sea, con todos los actores sociales implicados en el conflicto armado. Sin embargo, dichas ambiciones se ven un poco truncadas por un detalle que, que deben saberlo y deben tenerlo en cuenta, y es que yo tengo una enfermedad que pues, o sea, yo me puedo acercar a estos temas de una manera determinada, pero bueno, o sea, hay cositas ahí que tengo que gestionar con respecto a la enfermedad que padezco. Y bueno, sí, o sea, no voy a entrar en detalles en este momento, pero el tema es que, claro, me gustaría que personas en un futuro se sumaran a esta intención de tomarse una foto con ese letrero que dice la memoria sagrada, porque creo que es una frase muy potente y el mensaje que se le está dando a la sociedad, al país entero, con una construcción de un museo en veremos, es también muy potente. ¿Sí? O sea, si la memoria fuera tan sagrada, ¿cómo es posible que un edificio que va a albergar y que va a tener esa memoria esté a medio hacer, no se haya construido? Claro, construir este edificio es todo un trabajo, ¿sí? O sea, porque también hay que pensar qué se va a mostrar en ese museo y cómo se va a construir a partir del museo la memoria colectiva del país, la memoria de Colombia. Hay que escuchar mucho, hay que investigar mucho, hay que estar con las comunidades. Y sé, o sea, no me queda duda de que mientras yo estoy haciendo todo esto y alegando porque no se ha construido el edificio físico, ¿sí? Y criticando la labor de las diferentes organizaciones, sé que esas organizaciones están trabajando en territorios y están rescatando y están produciendo memorias, sí, o sea, sí, o sea, no es que sean ni instituciones que estén prácticamente muertas, por decirlo de alguna manera, sino que hay mucha gente detrás de esto, pero no se nota el trabajo. O yo no lo noto, ¿sí? O sea, yo no lo noto. Entonces, claro, este ejercicio, ay, se fue el mensaje. Ah, tiempo de estudio no, mural de memorias. Control C, control V. Entonces, este ejercicio lo quiero tomar como una persona del común, un colombiano más, una persona cotidiana, una persona que tiene una vida de- o sea, no sé, sí, o sea,
una persona que nada que ver con nada, ¿sí? O sea, eh, que está en la búsqueda del conocimiento de la historia de su país. Una persona, no sé cómo mencionar, un ser humano que está en la búsqueda del conocimiento del país al que pertenece, que ve la cédula, sí, que puede ver la cédula y dice República de Colombia y se pregunta qué carajos es esa vaina de la República de Colombia. Eh, una persona que sí, a pesar de que ha leído libros de la historia de Colombia, sigue consultando libros de la historia de Colombia porque quiere hacer algo relacionado con la historia de su país, ¿sí? O sea, quiere hacer algo relacionado con la historia de su país y busca entre los protagonistas de la historia de ese país, busca los relatos de esos protagonistas, busca tanto los actores sociales implicados en el conflicto como todos los actores sociales. Yo llamo actores sociales a las personas que participan activamente en la sociedad y que construyen de alguna manera país, ¿no? Y a la vez que destruyen de alguna manera el país. Eh, o sea, que están en esa construcción y destrucción de país. Actores sociales para mí son personas que, sí, que hacen algo por el país. En la política, en la religión, en la cultura, en la ciencia, en la educación, en cualquier área de interés colectivo, de interés social. Eh, y bueno, buscando todo eso, pues ahí voy poco a poco. Sé que no son muchos datos aún. La idea es llenar esto, son 16, no, bueno, es que si lo llamo referencias sería como, o sea, son 16 notas, 16, sí, entre ellas que ya hoy empecé a resaltar las leyes, la ley 975 de 2005, el decreto 632 del 2014 para recabar poco a poco, para ir escarbando la historia de Colombia. En algún momento en el canal secundario, en el canal principal de señor Siens, en el canal principal en algún momento crearé una lista de reproducción, ay, perdón, crearé una lista de reproducción que se llame Escarbando la historia de Colombia. Si no saben de qué estoy hablando, pues tengo un canal principal, es este, que hace parte también del proyecto Señor Science. Me estoy tomando un descanso de 2 meses, retomo esta historia en abril, y aquí pueden darse cuenta, que empezó una historia del video uno, del video uno hasta el video 38, pero también está surgiendo otra historia del video 00 hasta el video número 2. Esto se llama que pueden ir a las listas de reproducción y aquí encontrarán Escarbando la historia con Gary Yugari y el Centro de Operaciones Espaciales. Es una forma, eh, es un pretexto de utilizar viajeros espaciotemporales
a conocer la historia del universo, la historia de la Tierra, la historia de la vida en la Tierra y la historia de los seres humanos. Hasta ahorita voy en el periodo paleógeno, época paleocena, eh, y bueno, estoy ahí construyendo una historia. Más adelante entraré al Eoceno, Mioceno, Pleistoceno, Plioceno, Pleistoceno, Holoceno, y bueno, es la historia geológica de la Tierra, ¿no? Y mi intención con todo esto es usar mis redes sociales como un pretexto, y aquí me voy un poco al proyecto Señor Science, como un pretexto para comprender la historia de la humanidad o estudiar la historia de la humanidad, aumentar los conocimientos tanto de la historia de la humanidad como de las dimensiones de lo humano. Para mí hay cuatro dimensiones de lo humano, que son lo biológico, lo social, lo psicológico y lo espiritual. Eh, y bueno, estoy en ese ejercicio de darle vida a un proyecto al cual he dedicado desde el 2015 todos mis esfuerzos, toda mi vida, pero pues no ha sido posible todavía llegar a un público en específico, ¿sí? O sea, todavía sigo creando contenido como si fuera en el 2015 de manera privada. Sigo creando contenido todos los días y bueno, mi intención es reconocer eh, la historia de Homo sapiens. Y entre la historia de Homo sapiens, reconocer la historia de los Homo sapiens en el continente americano y dentro del continente americano, en el territorio que actualmente se llama República de Colombia, pero que ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia y que ha albergado diferentes comunidades, diferentes grupos humanos a lo largo de su historia. Tenemos registro de hace 14.000 años de poblamiento del territorio colombiano y pues la intención es exprimir, de alguna manera, extraer toda la información que se pueda, claro, no solo, sino con la ayuda de diferentes disciplinas, con la ayuda de diferentes profesionales a través de la literatura de diferentes profesionales. Hay un autor que, que es muy bueno, que se llama Carl Heinrich Langerbach, que tiene 3 libros maravillosos, de los cuales he leído 2, eh, que tiene que ver con antes de Colombia, los primeros 14.000 años de historia, eh, y Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chipcha, y Cazadores e Indios, que son como 3 libros. El Cazadores e Indios ya lo tengo, pero tengo represadas estas lecturas y le estoy dando tiempito a ese libro porque yo sé que me siento a leer ese libro y lo devoraré en menos de nada. Y no, necesito hacer una relectura de esos libros, necesito profundizar más. Hay una cosa y es que en mi búsqueda de conocimiento de la historia de Colombia, en mi búsqueda de conocimiento de autores, hoy llegué a un podcast de Penguin Podcast Colombia, que permítanme un segundo.
Ay, no recuerdo quién es la productora de este podcast. Penguin Podcast Colombia se llama el podcast. Y llegué de a un libro bueno, el podcast se llama La historia, la historia no contada de Colombia. Felipe Arias y Bani G. Ortega. Llevo 25 minutos de de este podcast, no lo he terminado, pero Felipe Arias en redes sociales, si no estoy mal, Felipe Arias en redes sociales, es este señor. Y del libro, o sea, el podcast está hablando de este libro de él, otra historia de Colombia que yo quisiera tener la plata del mundo para comprar ese libro o no sé cómo acceder a ese libro aún, pero bueno, en su debido momento tendré el dinero para comprar el libro y leer esa historia porque, claro, parece que hace un ejercicio muy juicioso de contar la historia de la otra Colombia que hace parte de nuestra historia, que es esa Colombia antes de la llegada o el territorio que se conocía como la Nueva Granada cuando llegaron estos personajes europeos antes de la colonización europea, antes de la invasión, ¿sí? Pero entonces es interesante porque el tema, o sea, me gustó, o sea, me está gustando mucho el podcast hasta el momento, porque plantea, o sea, si bien la conquista fue un periodo muy duro y muy intenso y muy violento, somos el producto, somos un producto de ese periodo, donde confluyen tanto lo indígena como lo negro, como lo europeo o como lo del viejo mundo. No llamemos a lo europeo, sino como lo del viejo mundo. Confluye el nuevo y el viejo mundo. Confluye África, Asia, Europa, Oceanía y América. Sí, o sea, confluye todo eso eh, en ese periodo. Y la colonización me gustó mucho, por ejemplo, el tipo que hablaba de la conquista a través de la comida, a través de la alimentación. Y es que, claro, a partir de ese encuentro que, vuelvo y reitero, como lo reitera el autor, no fue que no fuera violento, fue muy violento. eh, hubo hubo mucho, hubo mucha, hubo pueblos sometidos, hubo gente torturada, hubo gente asesinada, etcétera, hubo culturas desaparecidas prácticamente de la faz de la tierra y que lastimosamente nunca sabremos su historia porque pues o los europeos no escribieron de ellos o no se sabrá nunca qué pasó con eso, aunque no sabemos, ¿no? No sabemos cuál sea el pensamiento arqueológico de los próximos años, de las próximas décadas, de los próximos siglos.
y qué técnicas se utilicen para descifrar una historia tan complicada como la precolombina, a través de los objetos y a través de lo que dejaron, de lo que se preservó de la destrucción masiva de culturas americanas, ¿no? Pero la colonización gastronómica también es bastante interesante, ¿no? A Colombia llegó el pan, o a Colombia o América llegó el pan de trigo. Aquí se hacía un pan de maíz. Llegaron, el ganado, el bovino, el porcino. eh, llegaron diferentes animales y con ellos diferentes productos. Y también llegó de la papa, de la papa llegó a América, llegó al resto del mundo, los tomates, todas estas cosas y todo ese intercambio y finalmente, aunque lo menciona como muy superficialmente, parece que hay un capítulo orientado a hablar de la primera globalización, ¿no? El mundo llegó a ser algo completo con el descubrimiento de América por parte de los europeos. No quiere decir que no hayan personas que habitaban un territorio antes, pero de alguna manera se conectó, se completó el globo, ¿sí? Con, con el descubrimiento de América. Los mapas eran inexactos, los mapas estaban incompletos. Toda esa historia, toda esa historia quisiera recolectarla en mural de memorias, ¿sí? O sea, claro, supongo que en el Museo de la Memoria habrá un gran espacio para hablar de todo el conflicto armado colombiano de los últimos, de los últimos 100 años, pero nuestra historia y nuestra memoria viene de tiempo atrás, viene de muchos años atrás. Hay actores sociales implicados en esa historia que hay que reconocer como colombianos, ¿no? Reconocer tanto lo indígena como lo africano, como lo afrocolombiano, lo indígena, ¿sí? O sea, no solo lo que fue o lo que llegó de África, sino cómo esos africanos empezaron a ser y son parte también lo afrocolombiano, ¿no? Que tiene que ver con que ya hacen parte del territorio. eh, y bueno, sí, o sea, la mezcla, el mestizaje, eh, las diferentes culturas, etnias, no sé, sí, o sea, explorar toda esa historia de diferentes maneras, claro, guiado por historiadores, antropólogos, arqueólogos del territorio y de fuera del territorio. También una visión fuera del territorio también podría ser representativa, pero darle mucho más voz a aquellas personas que nacieron en el territorio y hablan del territorio desde los territorios. Sí. Entonces, tanto académicos como de saberes tradicionales, como de saberes diversos. Y bueno, esa es mi labor con Mural de Memorias. Entonces, quería compartir con ustedes que voy a hacer esto de tiempo de investigación donde voy a analizar o donde voy a estar revisando la información de redes sociales, los decretos, las leyes. Yo no soy muy bueno en esa vaina de las leyes, yo no estudié leyes ni nada de esa vaina, ni decretos, ni sé qué es más alto en cosas y bueno, no sé. Pero pues
Claramente hay toda una reglamentación, claramente hay toda una serie de leyes y decretos que han permitido la construcción de diferentes entidades, de diferentes ¿cómo es? Comisiones nacionales y bueno, leyes de víctimas y bueno, o sea, creo que me toca meterme muy juiciosamente a leer todas esas leyes, tratando de sacar de ellas el actor social más importante de todos, que son las víctimas. Claro, una víctima también es victimario. Sí, los victimarios juegan un papel activo y crean muchas víctimas, pero ellos también son víctimas de toda una historia, de toda una, de toda una historia larga y tortuosa, ¿no? El hecho de que existan grupos guerrilleros no es que se formaron ayer, llevan años en el territorio. Llevan años de fundación de estas guerrillas, de estos grupos paramilitares, de estos grupos violentos. Llevan años de estos líderes sociales, de estos líderes políticos, eh, de estos partidos políticos que se han creado a lo largo de la historia. No solo tiene que ver con liberales y conservadores, pero bueno, sí, o sea, el tema es escarbar la historia de Colombia, seguir escarbando la historia de Colombia. Y pues espero que me acompañen en este tiempo de investigación para Mural de Memorias, de la misma manera como acompañan a Mural de Memorias. Bueno, vamos a seguir trabajando en eso y bueno, solo quería pasar por aquí para decirles que hay una serie de decretos que tengo que empezar a leer, que tengo que empezar a extraer la información más importante, porque claro, el incumplimiento de la obra, del final, de la final de la obra del Museo de la Memoria, no es una responsabilidad única y exclusivamente de los directores de los centros de memoria, de los directores, de los, no sé, de los políticos que han hablado de esa construcción, de la gente que ha construido esa, de los obreros, de todas las personas implicadas, no es responsabilidad de todas las personas implicadas directamente con eso, que tienen que ver con eso, aquellas personas que se roban los recursos, aquellas personas que dilatan las conversaciones, aquellas personas que, que por X o Y razón finalmente incumplen con su palabra por coyunturas que van pasando a lo largo del tiempo, sino también es una responsabilidad de los colombianos en sí, de todos los colombianos, ¿sí? No solo de las víctimas, porque supongo que las víctimas también están en asociación y en grupos, también están haciendo una labor valiosísima, creería yo, de denuncia, ¿sí? Mi intención es conocer toda esta historia, conocer qué hacen las víctimas, conocer qué hacen las instituciones, conocer qué hacen los victimarios, conocer cómo es la historia del conflicto armado colombiano, conocer cómo se ha construido la memoria en Colombia y a través de ese conocimiento de cómo se ha construido la memoria del país, ir construyendo la memoria del país para las nuevas generaciones.
no solo para ellos, sino con ellos, con todos, o sea, con todos, pero bueno. Es un objetivo muy ambicioso, es una labor que espero me, me tarde años y décadas en lograr. eh, no tanto por el hecho de que sea un proceso lento y que haya que, sí, sino porque es un proceso de búsqueda, búsqueda y búsqueda y búsqueda y búsqueda. Y bueno, vamos a ver. En algún momento un video de estos que publique se va a hacer viral. En algún momento pasará. eh, Espero que sea en un momento en el cual yo tenga un alto conocimiento al respecto para poder hablar con propiedad de la temática, para poder decir, bueno, se ha hecho esto, se ha hecho aquello, se ha hecho esto, se ha hecho tal, no se ha hecho esto, no se ha hecho esto, no se ha hecho esto, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no sé, ojalá pueda participar en esa construcción de memoria también como una persona activa, mucho más activa de este proyecto, pero pues bueno, o sea, participar y ser reconocido también en esa participación, ¿no? Pero pues, como dije, hay una enfermedad de por medio que, que tengo que gestionar algunas cosas. Entonces, por una parte, me parece bien que no tenga público todavía, porque no sabría cómo gestionar el que algo se hiciera viral de mi contenido, no sabría cómo gestionarlo, pero bueno, no me importa. Seguiré publicando y el día que sea que se haga viral eso, pues tendré que aprender a las malas o aprender a las buenas, no sé cómo será ese aprendizaje de hacer que, bueno, no sé, ah, que venga lo que tenga que venir. Muchísimas gracias por ver este tiempo de investigación de mural de memorias. Por mi parte, no es nada más. Nos vemos.